El proceso de dibujo de vigas. Para este proceso es importante que yo tenga claro cuáles son mis elementos estructurales, es decir, los esquemas que antes hacíamos referencia, que son estos que tenemos aquí presentes. Entonces tenemos acá ya las dimensiones, tenemos claro cuáles son las secciones de nuestras vigas, los refuerzos, etcétera. Solo para pasarlo prácticamente limpio con los parámetros que manejamos aquí en nuestro espacio de dibujo tenemos una parte donde tenemos detalles de vigas. Entonces aquí por favor dibujemos los detalles referenciados, es decir, los de vigas, por favor. Evitemos poner los detalles en otros lados, aquí, o porque es más fácil verlo aquí cerca, o qué sé yo. Hagámoslo en el espacio designado. En la parte de losas y vigas, en la sección de bloques, tenemos esta parte que nos van a servir para hacer nuestro dibujo de las vigas. Entonces tenemos este bloque paramétrico, este lo copiamos, lo pegamos. Las vigas se manejan en dos escalas, en escala vertical y en escala horizontal. En escala vertical 1.10 y en escala horizontal 1.25. La razón es de que si lo hiciéramos todo a escala 1.10 nuestra viga saldría muy larga, no nos cabría en un formato. Entonces por eso es que manejamos dos escalas. Ahorita vamos a explicar cómo es eso. Para este ejemplo vamos a dibujar la viga 101. Entonces tenemos dos columnas de 40 a los lados y una luz de rostro interno de columnas a rostro interno de 655. Nos posicionamos aquí en Annotate y escogemos la forma de anotar o el estilo de anotar 1.25 V1-10 Pro, o sea, escala 1.25 vertical, 1.10 horizontal de Proyecta. Y el layer en el que vamos a dibujar todo es en el layer de detalles. Cuidemos de que esto esté en by layer. Cuando tengamos que cambiar el color, pues, lo cambiamos desde este punto, no cambiamos de capa. Entonces aquí medimos esta columna, la columna que tiene por defecto nuestro bloque, y tiene 15 centímetros. Entonces dijimos de que aquí teníamos una columna, debemos de tener una columna de 40. Esta es una columna de 30, la jalamos así, de 35. Cada uno de de estas rayitas significan 5 centímetros. Entonces le damos 2 para que nos dé 40. Y lo mismo en el otro lado. Cada rayita, perdón, es de 0.25. Entonces le damos otras. Ahí estamos, los 40, es de 40. Y aquí lo mismo, 6.55 habíamos mencionado anteriormente. Entonces lo jalamos hasta que nos dé. Si nosotros medimos esto en escala natural, en la escala del dibujo, nos dice que tiene 2.62 porque esa es la escala del dibujo natural, pero como estamos utilizando acá en Annotate 1.25V 1.10 Pro, entonces esa es la escala 1.10 vertical y 1.25 horizontal. Entonces aquí estamos utilizando la escala horizontal, ¿sí? Entonces acá nos da 6.55. Por eso es que tenemos estas cotas, que por cierto estas cotas no son imprimibles, solamente están como para una referencia de cuál es la medida que debemos de manejar. Vamos a nuestro esquema y nos dice que esto debe tener 30 y esto tiene que tener 55 de pera. Entonces en la escala horizontal si tenemos 40, si nos damos cuenta, tenemos 40. Nuevamente, si medimos acá en la escala horizontal, no va a tener la escala que tienen las cotas. No va a tener la medida, pues, tiene otra. Pero la
la configuramos de tal forma que nos dé la escala 1.25 horizontal. Entonces jalamos estos elementos que son paramétricos de tal forma que nos quede donde nosotros lo necesitamos. Esto sería el refuerzo número 3, que tiene que estar centrado, y los refuerzos principales que los dejamos ahí de momento. Si así lo deseamos, de una vez ponemos los ejes, que son estos. Miramos a qué distancia están en planta. Están a 0.15 del extremo. Aquí los ejes son particulares, pues, porque la viga tiene 30 de ancho. Entonces lo centramos con referencia a las vigas, no en referencia a los muros. Generalmente lo hacemos a los muros, de tal forma que el eje va a estar a 0.75. Pero aquí es diferente. Pero lo comentamos solamente para que lo tengamos en cuenta. Entonces está a 15. ¿Cómo le hacemos para saber una distancia en escala horizontal? Es muy sencillo. Tenemos una distancia que tenemos que escalear a 1.25. Entonces le damos la distancia, que en este caso ponemos el ejemplo de 1, dividido 2.50. Entonces 1 metro en escala horizontal a 1.25 va a ser 0.40. Ahorita necesitamos 15 centímetros dividido 2.5. Tenemos que corrernos 0.06. Perdón. Aquí. Entonces aquí ya tenemos 15 centímetros a escala 1.25. ¿Sí? Si lo hacemos en escala 1.10, nos va a tirar los 6 centímetros que lo corrimos. La que nos sirve es esta, ¿sí? Dibujamos las cotas. El espacio que está de aquí para acá en escala natural son 25 centímetros. Entonces, como estamos dibujando, o sea, el dibujo va a salir impreso a escala 1.10, solamente que en escala horizontal estamos utilizando las distancias para que salgan nuestras cotas a escala 1.25. Por lo tanto, tenemos que utilizar las distancias para las cotas como que si fueran para escala 1.10. Seguimos manipulando aquí nuestro bloque, lo jalamos hasta acá y prácticamente aquí tenemos el esquema que nos va a servir para nuestra viga. ¿Qué procede? Revisamos nuevamente nuestro esquema para poner los estribos. Aquí está la nota con el asterisco y aquí está ampliado. Dice que es estribo número 3, 1 a cada 5 y resto a cada 10 simétrico. Entonces en nuestro campo de bloques tenemos estos que tenemos aquí, que también son paramétricos. Entonces tenemos este que es a cada 10, tenemos este que es a cada 20 y tenemos este que es a cada 15. Entonces el que ahorita necesitamos es este a cada 10. Lo copiamos. Y esta línea que tenemos acá en nuestro bloque paramétrico es para posicionar nuestro primer estribo. Lo jalamos y ahí prácticamente estaría la ubicación. Entonces la nota del esquema dice que el primero tiene que ir a 5 centímetros. Eso es desde el rostro interno de nuestra columna. Si fuera aquí, no fuera una columna, sino otra viga, la de apoyo, pues si aquí está nuestra viga, entonces los 5 centímetros de nuestro primer estribo contarían desde el rostro interno de nuestra viga. Entonces, como este es un elemento paramétrico que está a cada 10, le damos, simplemente lo jalamos al centro de nuestra viga. Aquí ya tenemos la mitad. Ahora le tenemos que dar mirror para que nos haga la otra. Y así. Si queremos, de una vez lo explotamos, porque estas dos nos quedan muy juntas, y jalamos una de las dos y lo dejamos así.
Aquí tenemos un ejemplo de una viga de otro proyecto, una viga bastante larga, que también es 101, solo que con otra sección y con otros refuerzos. Pero lo ponemos acá como ejemplo para que veamos cómo es que tiene que quedar de completa una viga. ¿Sí? Cuáles son los elementos gráficos que debemos de manejar y el nivel de detalle que debemos de tener. Entonces así es como tiene que terminar una viga. De momento vamos con nuestra viga así. Acotamos en la parte de abajo, como volvemos a repetir, las distancias tienen que ser como para una acotación a 1,10. Entonces 10 centímetros le damos de distancia acá y acotamos aquí abajo. Vemos nuevamente nuestro esquema y aquí arriba nos marca unos bastones. Aquí tenemos estos elementos. Estos que tenemos acá, estos son rieles. Rieles le llamamos, o por lo menos yo les llamo a los que van en la parte de abajo. Y bastones a los que van en la parte superior. Entonces copiamos este bastón, que también es un elemento paramétrico. Entonces vemos la distancia, 1,75. Esas distancias el ingeniero lo saca en relación a la luz, o en este caso a eje 7,5 dividido 4. Un aproximado, 1,765, él puso 1,75. Jalamos nuestro bloque y si nos damos cuenta está acá a 10, a escala 1,25 horizontal, ¿sí? 1,25 horizontal. Entonces, como no nos da la medida exacta, lo dejamos a 1,80, que es una medida redondeada. Entonces, para verificar, vemos desde el centro de acá de nuestro eje y 1,75 lo dividimos entre 2,5 para que nos diga cuál es la cantidad que debemos de tener acá en escala natural. Nos marcó 70 centímetros. Entonces aquí lo tenemos, 70 centímetros. Entonces sí nos da por lo menos un acercado. Ahora si lo queremos exacto, tenemos que explotar acá nuestro bloque y ya le damos stretch y aquí ya lo tenemos. Aunque aquí nos marca 1,79, pero recordemos que lo está tomando desde un poquito no desde el centro, sino un poquito adentro. Pero como aquí la cota que nos debe mandar es la cota desde el centro, entonces estamos bien. Entonces recordemos que la cotación acá la hacemos a 10 centímetros. Y nuevamente, por lo menos esta cota que era parte de nuestro bloque no es imprimible. Entonces lo vamos a demostrar acá, están dead points esta cota, o sea, no se imprime, no sale gráficamente en nuestro dibujo impreso, entonces la vamos eliminando si es que ya no sirve. Igualmente esta parte no es imprimible. Y si nos queremos facilitar un poco la vida, pues le damos un mirror y ya tenemos del otro lado nuestro bastón a la distancia que nos requiere el detalle del esquema. Entonces prácticamente aquí tenemos nuestro detalle, solo hay que tenerle otros aspectos o tomar otros aspectos para que pues vaya mucho más completo. Ahorita lo vamos a manipular, seguir manipulando de tal forma que tengamos el detalle bien hecho. Por ejemplo, estos refuerzos principales los acercamos hasta acá. Ahorita ya explotamos nuestro bloque dinámico, ¿sí? Lo hacemos así. Igualmente nuestro bastón lo acercamos hasta acá para que vaya lo más cercano a esta cota. Igualmente la borramos, esta no es imprimible, solamente era para guía, que vaya lo más cercano a como realmente lo hacen en obra. Lo manipulamos así, aquí. Como esto está en un layer no imprimible, pues ahorita le copiamos las propiedades del de abajo y este también. Aquí lo unimos
que no estaba unido. Recordemos que trabajamos con polilíneas, no ni líneas sueltas ni polilíneas sueltas, sino juntas. Le ponemos como referencia las vigas que vienen perpendiculares a la que estamos dibujando. La que estamos dibujando es la 101. Entonces las que vienen perpendiculares es esta, la 104, la 106 y la 104 del otro lado. Entonces este es el bloque que utilizamos para que se vea de esta manera, como la tenemos ya en esta viga terminada. A esto nos referimos, estas son las vigas perpendiculares, las que vienen a dar contra esa viga. Entonces también las ponemos como referencia, aunque en nuestro esquema, el que nos dan, no hay ninguna referencia como esa, pero nosotros sí la ponemos para que nuestro dibujo vaya más completo. Entonces tenemos que ir averiguando cuáles son las medidas de esas vigas que vienen a dar contra la viga que ahorita estamos dibujando. Aquí en la 104, por ejemplo, tenemos una sección de 30 por 50. Entonces aquí ya manipulamos nuestro bloque. Era originalmente así, le dimos la altura y también el ancho. Y como del otro lado tenemos esta misma viga, solamente la copiamos. Ahora la viga 106, vamos a averiguar en nuestro esquema. Nos dice que es de 25 por 50, que es esta sección que tenemos aquí, ¿sí? Y va justamente al centro de la viga. Entonces le damos el ancho que necesitamos. Recordemos de que estamos en escala horizontal a 1.25, ¿sí? Entonces le damos lo que necesitamos. Entonces aquí ya tengo mi viga, la central. Sí, estas cotas solo son de referencia. Entonces lo agarramos desde el centro. Aquí la colocamos en nuestra cota y la llevamos hacia arriba. Y listo. Y ahorita identificamos las vigas que pusimos con estas referencias. Esta es la viga 104. Y esta otra también. Y la del centro la ponemos como una viga 106. Aquí no ponemos el eje. Quizá nos pueda servir como referencia, pero lo que nos importa ahorita es decir de qué eje principal a qué otro eje principal va nuestra viga 101. Ahorita le cambiamos la referencia a los ejes que nos sirven para armar esa viga F, y ya lo tenemos así. Ahorita ponemos la referencia en nuestras columnas principales. Recordemos de que estas cotas nos sirvieron nada más como una referencia y está en un layer no imprimible del bloque dinámico que ya explotamos, entonces lo eliminamos. Entonces aquí ponemos las columnas, que son los apoyos principales. En este caso es una R', la columna, y si queremos le ponemos la referencia que es una columna R'. ¿Dónde sabemos esa información? Pues en nuestro detalle o nuestra planta de columnas. En este caso todavía no la tenemos con nomenclatura, pero si la tuviéramos, pues aquí ya va a tener la referencia de qué columna estamos tirando esta viga que estamos dibujando ahorita. Entonces le ponemos esta referencia, esta otra referencia y listo. Y ahorita ponemos la referencia de los estribos. Entonces ponemos la referencia que se nos da en nuestro esquema que habíamos analizado previamente. Estribo número 3, 1 cada 5, resto cada 10 simétrico. Es lo que ponemos acá en nuestro dibujo. Listo, ya tenemos acá nuestra indicación del confinamiento de los estribos. Y ahorita ponemos las indicaciones de los refuerzos, de los principales, así como de los bastones. Siguiendo el esquema que tenemos, pues ya pusimos acá la referencia de
de los hierros principales y ahorita ponemos el de los bastones. Verificamos y estamos bien. 2 número 4 y 2 número 4 del otro lado. Y listo. Vamos a poner los niveles. Lo separamos un poco aquí de la línea para que impreso nos salga un poco más legible. Y el nivel que vamos a manejar aquí en específico es de 3 más 3. Se sale fuera de lo típico, pero es el nivel que tenemos que manejar en este caso en particular. Y aquí, como esto tiene 55 de peralte, entonces vamos a tener que aquí tenemos 245, ¿sí? Entonces esos van a ser nuestros niveles. También le dibujamos como referencia la losa, el ancho de la losa. Aquí es de poner atención, porque de este lado tenemos una losa tipo C que va a ser esta altura, y del otro lado tenemos una losa tipo D. Entonces tenemos dos tipos de losa, una que va a ser de 10 centímetros de peralte y otra que va a ser de 15 centímetros de peralte. Lo ponemos con perfil oculto, ambas, pero le damos otro resalte acá para que no se nos confunda. Y aparte pues le ponemos una nota ahí de qué son estos perfiles que estamos poniendo aquí. Aquí ya pusimos las susodichas notas. Ahorita vamos a ubicar la línea de corte, que sería esta, corte transversal. Lo ubicamos en una parte que nos dé una información importante, como por ejemplo aquí, porque aquí el corte nos va a indicar que vamos a ver los refuerzos, y también este que va a ser el del bastón. Entonces lo ubicamos de manera exacta, como siempre hemos hablado. No lo dejamos al aire, sino que siempre lo ubicamos de tal manera que se vea bien y que nos indique gráficamente la información de manera correcta. Le ponemos el título, siempre en nuestro grupo de bloques, ahí está el título. Lo ponemos aquí, lo jalamos, le ponemos viga 101, B101, V, y la escala la ponemos como nos dimos cuenta de que el bloque que tenemos acá no nos sirve en particular, pues trajimos otro que ya tiene algunos elementos que nos van a servir, como por ejemplo las escalas y también la resistencia, que es importante. Esto lo referenciamos con los esquemas que tenemos aquí. Entonces aquí tenemos nuestra viga que está seccionada en la parte larga. Esta es una sección longitudinal en realidad, y aquí tenemos que hacer ahora la sección transversal. Siempre vemos las vigas desde frente, es decir, desde el punto de vista del observador, de aquí para acá. Es por eso que la referenciamos así. Y la sección transversal la hacemos siempre viendo de aquí, de este punto, de nuestro lado derecho hacia acá, hacia el lado izquierdo. Aquí tenemos unos bloques en esta área
donde tenemos ya unas secciones que nos van a servir como punto de inicio. Entonces aquí tenemos el diámetro de nuestra varilla principal, número 6. Entonces lo copiamos aquí y lo vamos manipulando, le damos stretch para que se vaya ajustando a lo que nosotros queremos, a las dimensiones que necesitamos. Aquí ya hemos avanzado un poco, le damos mirror porque lo que necesitamos en la parte superior es representar este bastón número 4. Entonces jalamos un hierro número 4 de aquí y lo trasladamos hacia el área que necesitamos, hacia acá. Nunca lo ponemos pegado, sino que siempre lo separamos por lo menos 0,05 del hierro principal para que gráficamente se vea bien ya cuando esté impreso. Entonces aquí tenemos la referencia de esta sección número 1, solo que le damos más información. ¿A qué nos referimos? A que tiene que verse como lo tenemos en este detalle terminado, así. Entonces le ponemos la información que falta. Ponemos la referencia de nuestras losas. Recordemos de que son losas de diferente peralte y también que están escalonadas. Unimos nuestras líneas, ¿sí? Y así se vería. Ahorita acotamos, solo que para estas cotas sí utilizamos la referencia de escala 1:10, Pro. ¿Por qué razón? Porque aquí sí la escala es netamente escala 1:10. El tamaño del texto, el tamaño de las líneas, de las tarjas, es decir, estas linitas, pues van a ser iguales. Lo único que cambia es la referencia o esa operación matemática que nosotros hemos hecho dentro de las cotas. Aquí ya no tenemos que hacer eso, entonces todo lo que dibujemos acá o lo que pongamos como referencia va a ser a escala 1:10. Entonces procedemos a acotar. Las cotas nuevamente tienen que estar a una distancia adecuada. Si no ponemos las cotas como caigan, sino que tenemos que darle la distancia al objeto acotado, que es 0.10, ¿sí? De este otro lado acotamos el estribo. El estribo es el que nos interesa, no son los hierros principales ni los bastones, sino son los estribos, porque esta información en obra les va a decir cuál es la dimensión que tiene que tener el estribo, cuál es también cuál es el recubrimiento. Vamos a nuestro esquema para estar seguros. Aquí nuestro esquema nos dice que el recubrimiento tiene que ser de 4 centímetros, entonces tenemos que cambiar esa parte. Por lo general el recubrimiento es de 2 centímetros y medio, pero aquí nos está indicando que tiene que ser de 4, entonces le damos un stretch. Nuevamente no lo estrechamos así como caiga. Aquí supuestamente ya está 4 centímetros, pero si nos damos cuenta aquí en el polar se nos pasa un tanto, entonces vamos a hacer lo más exacto posible. Le ponemos 1,5 centímetros y ya tenemos aquí nuestro recubrimiento según el cálculo. Otra vez 1,5 centímetros, jalamos acá nuestra cota. Acá ya no necesitamos tres dígitos, entonces lo redujimos a 2, lo redujimos acá también. Acá, para que no se vea así, para que no haya traslapes, lo ponemos hacia arriba porque tiene una máscara. Y pues ya tenemos nuestra, para confirmar esto que sea efectivamente 47 centímetros, pues ahí probamos con la cantidad de dígitos en esta parte. Pero como solo necesitamos 2, pues lo dejamos así. Y lo mismo en la parte superior, entonces acotamos aquí. Como necesitamos 4 centímetros de recubrimiento, ahorita tiene 2 centímetros y medio, entonces necesitamos 1,5 centímetros más. Y lo mismo del otro lado, 1,5 centímetros. Ahora sí acotamos, nos vamos de este lado para acá, punto 10, y aquí lo mismo, hacia acá,
Estas líneas las ponemos un poquito más transparentes. Quitamos esto, lo unimos acá para que nada más quede nuestro dibujo, y lo mismo en este punto para que quede un poco más limpio, más claro nuestro dibujo y nuestras cotas también. Entonces esto lo quitamos de aquí y lo mismo de este otro lado. Listo. Ya tenemos nuestro dibujo prácticamente como nuestro esquema. Lo seguimos completando. Aquí le ponemos la referencia de qué sección es y de qué viga es. Acá pusimos la indicación de los refuerzos. Jalamos un poco las cotas para que nos cupiera esa información. Aquí jalamos un poco el texto, porque impreso esto, aunque aquí se mira una línea sencilla, pero ya impreso esto va a salir con una línea gruesa. Entonces jalamos nuestra cota para que no se traslape, y ponemos otras cotas acá de esta losa para que también vaya esa información. Listo. Copiamos los niveles que tenemos aquí en la sección longitudinal que hicimos previamente. Listo, ya lo tenemos. Y le ponemos el eje de referencia, que no van a ser estos, sino van a ser los que vienen en el otro sentido. O sea, si estamos haciendo esta viga 101, el eje de referencia en este caso va a ser el 6. Si hay varios ejes, si esta misma viga se repitiera en otros lados, pues sencillamente no le ponemos el eje, o si es en dos ejes donde se repite, pues copiamos este mismo eje aquí arriba, o este otro círculo que tenemos acá, y le ponemos el otro eje que tenemos ahí como referencia. Si se lo copiamos acá y le ponemos el eje que corresponda. Para más claridad, pues hicimos aquí unas referencias con unas líneas para decir cuáles son los dos número 4, que son estos que tenemos aquí en nuestra sección longitudinal, y en la transversal pues hacemos esa indicación. Y pues listo, tenemos nuestro detalle de vigas. En este caso la viga 101, aquí nos confundimos, 101. De hecho, esta primera, si nos sigue sirviendo en otro detalle, pues lo podemos copiar, lo podemos manipular, aunque a veces cuesta un poquito más el hecho de estar cambiando estas situaciones, es decir, estar modificando un previo. Entonces a veces sale más fácil hacerla desde cero, todas las vigas. Pero si en algún caso los cambios son mínimos, pues podemos utilizar este detalle en otro detalle de vigas. Por ejemplo, acá estoy pensando de que esta viga se parece mucho a la 102 y a la 103. Entonces voy a verificar si me sirve, pues copio y hago las modificaciones, y pues avanzo un poquito más rápido. Aquí la separación entre un detalle con el otro, que es la referencia, pues va a ser mínimo. Acá le puse 10 centímetros en escala natural, para que ya cuando lo vaya juntando en el formato, pues pueda aprovechar de mejor manera el espacio. Pues decidí copiar mi detalle. Acá ya cambié algunos refuerzos. Aquí me pide refuerzo número 5, pero en mi esquema de esta 102 me pide acá un riel número 4 por 4 metros. ¿Qué significa eso? Que tengo que poner un elemento abajo, que aquí, como ya les había explicado, tengo un bloque para ello, que tiene que tener 4 metros de longitud. Recordemos que aquí sí estamos ya a escala 1.25 horizontal. Entonces lo mismo, esta cota solo es de referencia, no es imprimible, al igual que estas líneas blancas, y lo posiciono al centro. Es cuando muchas veces acá dice centrado. Entonces aunque aquí no lo dice, pero pues por lógica nos lleva a decir de que esto va justamente aquí al centro. ¿Sí? Entonces lo dejamos acá, limpiamos el dibujo, lo explotamos, este bloque lo limpiamos y ya nos queda esta referencia. Entonces aquí ya le ponemos la indicación que nos dice el esquema, 2 número 4
por 4 metros centrado, ¿sí? Entonces tratamos de no interponer demasiado o traslapar demasiado las notas. Como aquí eliminamos una referencia del refuerzo número 5, pues lo ponemos en otro lado, no hay ningún problema. Aquí en este detalle pues tenemos otra viga que viene a dar contra la viga 102 que estamos haciendo ahorita. Entonces tenemos que tomar las distancias de aquí para acá. Tenemos de rostro a rostro tenemos 210. Hacemos la conversión nuevamente, 210 dividido 2.50, entonces quiere decir que aquí tenemos la viga 107 a 84 centímetros. Entonces le damos punto 84 y ahí ya tenemos la distancia de aquí hacia acá a 210. Sí, a 210, pero con la escala 1.25 vertical. Entonces ya comprobé de nuevo que las secciones estas sean las que me diga el cálculo. Aquí hay una variante pues de que ahí está, es de 20 y este es de 40 centímetros de alto. Entonces ahí estamos bien. Lo compruebo. Aquí ya le dibujé los demás ejes porque considero de que les puede ayudar para ubicar estas vigas que se vienen a empotrar con la viga que estamos dibujando, con la 102. También hemos puesto la indicación de que aquí hay dos tipos de vigas, porque la 102 que está acá y está aquí pues tienen diferentes vigas que se llegan a empotrar contra eso. Tenemos de este lado la 105 y la 106, entonces lo referenciamos así o lo indicamos de esta manera. Igualmente estas vigas las indicamos así, ¿sí? Y lo vamos completando. Los estribos no cambian con relación a la 101. Aquí quizá me sirva más el poner la sección aquí, porque quiero ver el centrado de estas de abajo. Entonces esta sección pues posiblemente me va a cambiar un poco. Tengo que ver cómo está la sección de acá, cuáles son los recubrimientos, etcétera, para hacer las respectivas modificaciones. Como aquí mis refuerzos son diferentes, son número 5, entonces tengo que cambiar mis refuerzos. Entonces traje estos que son número 5, solo que lo tengo que estrechar para que me quede con la referencia que me da mi esquema con los refuerzos. Pues aquí mi sección ya la tengo con el refuerzo número 5 y este número 4, estos rieles que van aquí en la parte de abajo. Como mi sección ahora está pasando por acá, pues no miro los bastones en la parte superior. Entonces ya hice los respectivos cambios para que me diera con mi esquema de mi cálculo, y también ya actualicé los demás elementos que no son iguales acá al que tomé como referencia, que es la 101. Ya revisé mis niveles, veo que todo esté en concordancia con el esquema que me están dando, entonces ya lo dejo como tal. Y de igual manera veo que la separación entre un detalle y el otro sea adecuado, que no esté tan justo pero tampoco tan holgado, porque es posible que estas dos vigas vayan dentro de un mismo formato. Entonces vigilo eso también, al igual que la distancia entre el detalle longitudinal del transversal. Para el 103 que voy a hacer en este momento, tomo como referencia el 101 porque en mi esquema veo que se parece mucho. Los refuerzos incluso se parecen bastante, salvo este hierro intermedio que tengo acá. Entonces agarro como referencia el 101 y lo voy modificando tal y como lo hice con el 102. Voy cambiando de nombre. Aquí por supuesto le pongo 103 igual que acá. No es de la 101 sino de la 103. Y así voy modificando cada uno de esos detalles.
Como mi esquema me dice que tiene que tener un hierro, un riel aquí abajo y tengo uno aquí arriba, pues posiblemente me sirva este mismo, sí, para no repetir el trabajo que hice con este. Simplemente lo copio acá y le cambio las referencias, lo sigo modificando. Esta línea que tengo yo aquí, que es roja, pues la tengo en un layer que no es imprimible, es del bloque original de este bloque, es esta línea que veo aquí, de mi bloque paramétrico. Pero la borro porque ya no me sirve, ya cuando tengo completo mi detalle. Para tener más limpieza de dibujo. Es cierto que no se va a imprimir, pero visualmente ahorita que estoy dibujando, pues puede que visualmente pues me interrumpa ahí la claridad, entonces la borro. Era nada más para confinar o para establecer de dónde a dónde va el estribo. En mi detalle transversal, pues tengo volteados acá mis refuerzos. Le doy un mirror aquí. Para que vayan ubicados donde deben de realmente ir. Desde el centro, ¿verdad? Hago el mirror. Como estos no son número 4, pues busco mi refuerzo número 5, ya sea aquí en estos bloques, o también tengo la opción de buscarlo en la parte de las columnas. Arriba tengo tengo indicado qué diámetros son estos refuerzos. Entonces lo copio y ya le doy la distancia de 2 centímetros y medio, ¿verdad? No es mucho, pero gráficamente para que se entienda. Entonces ya los tengo acá, le cambio la referencia que es número 5 y listo. Yendo al anterior detalle de la 102, les decía yo de que como aquí está sobre dos ejes, entonces tengo que copiar otro eje arriba del que ya tengo para hacer la referencia de que va sobre dos, que va sobre el eje 4 y el eje 5. 4, eje 5 y listo. Modifiqué el texto para que vaya lo más parecido al de abajo. Aquí todas las columnas principales son R', entonces en eso no varía. Sin embargo, en otros detalles puede que sí vaya variando el tipo de columna o el tipo de apoyo en donde se vaya haciendo el marco. Algo importante que he estado omitiendo es que hay que modificar la sección transversal, ya que aquí pues la primera, porque habían dos tipos de losas, pero aquí ya no, entonces hay que modificar esa parte. También había omitido poner una cota total de el peralte de la viga. Aquí ya la puse, aquí ya modifiqué la sección de esta, pongo la cota total del peralte de la viga a 10 centímetros y listo. Uno mis polilíneas. ¿Qué tal, Jorge Luis? ¿Cómo está? Qué bueno, qué bueno.
Entonces aquí ya modifiqué mis secciones, que no son las mismas como se puede ver, de tal forma de que pueda acoplarse a lo que realmente es en cada caso de cada viga. No son las mismas, si nos damos cuenta, hay variantes. Algo importante también a tomar en cuenta es siempre dar un dim disassociate DDA. Le damos el comando DDA, escogemos y ya quedan desasociadas las cotas, porque si movemos, copiamos o hacemos algún otro movimiento, las cotas se desconfiguran totalmente, y es un gran trabajo el estar componiendo las cotas. Entonces, una vez hemos terminado nuestro dibujo, siempre hacemos eso. Si necesitamos hacer varias veces el mismo procedimiento, lo hacemos para estar seguros de que nuestras cotas pues ya no se van a mover. Aquí tenemos una variante relacionada con los estribos. Se nos dice que uno tiene que ir a cada 5, 10 a cada 10 y el resto a cada 20. Entonces contamos los estribos. En el caso del que es 1, va individual, va a 5 centímetros del rostro de la columna, y de ahí tenemos que contar 10 acá. Aquí ya lo tenemos, los 10. Y aquí ya tenemos nuestro bloque dinámico a cada 20, al centro, ¿sí? Aquí. Entonces esta situación la repetimos en el otro lado, y así en cada tramo de las columnas principales. En este pequeño tramo de entre columnas, pues ahí puede ir una cada 5 y el resto a cada 10, aunque aquí no lo especifica, pero por lógica concluimos en que así deben de ir el confinamiento de los estribos. Aquí tenemos un error en cuanto a la sección que nos indica el esquema, porque nos dice que debe tener 30 por 55. Acá tenemos los 55, aparte que no tenemos esta cota. Entonces tenemos 20, entonces tenemos que estrecharlo para que nos llegue a 30, como es lo requerido. Entonces vamos a hacer los cambios en las que ya habíamos hecho anteriormente. Entonces nos quedaría más o menos así el detalle, con 30 de sección. Entonces cada vez que notemos algún error, antes de que imprimamos o antes que demos por terminado algo, siempre revisemos para notar ese tipo de incongruencias, para hacer el cambio mientras estemos realizando el dibujo. Una nota importante es de que aquí estamos haciendo solo una sección transversal, pero a veces es necesario hacer más de una, especialmente cuando hay cambios en el refuerzo. Por ejemplo, en esta, que es de otro proyecto, es una sola viga, una 201, bastante larga, pero que en algún momento el refuerzo cambia, y también la sección. A veces también cambia el asunto de la losa, o sea, hay algún escalonamiento importante, o la misma viga se escalona. Entonces es ahí donde tenemos que hacer otras secciones, varias secciones, más de una, dos, tres, las que sean, para que uno pueda, o para que en obra tengan en cuenta de que la sección de la viga o los elementos que se empotran en ella van cambiando. Otra modificación importante que hay que hacer es relacionada con el recubrimiento. Aquí tenemos 6 centímetros de recubrimiento y aquí 4, porque así nos lo ha pedido el cálculo estructural. Entonces en nuestra sección transversal anteriormente lo teníamos así. Ahora modificamos esto para que se acoplara a lo que se nos está requiriendo y que gráficamente sea representado así en nuestra sección longitudinal. Entonces hacemos ese cambio. Pues ya tenemos 4 vigas, 4 detalles. Ya se hizo la modificación del recubrimiento, que es diferente a lo que generalmente se deja, que es de 2 centímetros y medio. Aquí se deja de 6, aquí de 4, y todos los demás se dejan de 4. Y ya se hizo el cambio en la sección transversal.
Vamos a analizar brevemente estas dos vigas, la 105 y la 106. La 105 y la 106, como nos damos cuenta, son vigas que se apoyan sobre otras vigas. Son vigas articuladas, como le llaman. Las que van sobre puntos de apoyo directos, como columnas, son vigas empotradas. Entonces estas vigas articuladas se manejan de diferente manera, como vemos aquí. O sea, la representación no va a ser con columnas, sino como con vigas. Y aquí tenemos los esquemas de tales detalles. Entonces procedemos a efectuarlos.